Ok, hoy estamos a 16 de noviembre. Por ahí dejen un momento el mechero. Y más ahorita apáguenlo. No tiene mucho caso que lo tengan prendido. Hoy es 16 de noviembre de 2022. Estamos en, pongan atención por favor, si no luego empiezan las dudas y luego se les desparraman las cosas. Estamos en física, biológica, y ayer comenzamos a hablar de cómo entendemos los cambios en esta cantidad que se produce, se genera, se puede, ahí atrás por favor, se puede cuantificar a partir de medir las fuerzas que provocan cambios, o sea, trabajo, pero no solamente trabajo mecánico, no solo trabajo mecánico, sino lo ejemplificamos con el caso en el cual aquí tengo un globo. A ver, pongan atención acá, por favor. Sí, déjenme. Así el globo está prácticamente plano. ¿Sí? Está casi plano. Y no hay más que látex, principalmente. Pero si le introduzco un gas como aire, va a cambiar de estar en 2 dimensiones o casi 2 dimensiones a estar en 3 dimensiones. Lo mismo sucede si digo que esto, tengo materia, mucha materia, distribuida en una superficie. Si yo la desplazo esto, o si se desplaza de alguna manera, hay implícito un trabajo causado por alguna fuerza, y esto es entonces lo que llamamos energía. Toda fuerza que es capaz de producir trabajo es energía. En este caso sería energía mecánica. Pero si lo que se mueve no es algo en una dimensión solamente, sino que cambia de su posición en el espacio entre X inicial y X final, donde X final menos X inicial es igual a delta X, eso sería el trabajo mecánico y por lo tanto energía mecánica, porque solamente cambia de posición de algo en el espacio, en un espacio unidimensional. Pero si junto con este algo se mueve para allá, cada una de estas cosas que están aquí se mueven juntas. Si están aquí, vamos a decir, en algo que podría ser, dijimos ayer, que podría medirse en no solamente una dimensión, en la dimensión X, sino también tal vez en la dimensión Y, diríamos 2 dimensiones, pero también tal vez en la dimensión Z, en 3 dimensiones. ¿Bien? Eso fue lo que vimos. Como esto está cambiando en 3 dimensiones, ya no solamente está ocupando un espacio bidimensional o un área, una superficie. El problema de este pizarrón es que no tiene la canaleta. Esto sería una superficie cuya cantidad se mide mediante el área en unidades de metros cuadrados. Si pasa de estar lo que esté aquí materia, materia, implica esto implica materia, ¿no?
Recordemos que la fuerza es el producto de la masa que cambia su velocidad. Si esa masa está ahí, no se mueve, su velocidad es cero. Si cambia su posición en el espacio, entonces su velocidad ya no será cero, habrá un cambio de velocidad y por lo tanto, y entonces también la aceleración es producto o es consecuencia del cambio de posición en función del tiempo. Este delta X sería entonces tal vez este delta X. Hay entonces cambia de estado de reposo a movimiento, hay entonces una aceleración, como es materia, eso serían partículas de materia, entonces hay una fuerza, y esa fuerza podría hacer que estas partículas comenzaran a ocupar ya todo este espacio. Pero este espacio es un espacio en 3 dimensiones. Aquí entonces lo que hay es un cambio en delta X, un cambio también por supuesto en Y, una delta Y, un cambio en Z, una delta Z, y por lo tanto entonces hay un cambio en 3 dimensiones, habría entonces un volumen inicial, un volumen final, y habría entonces un cambio en el volumen. Y es algo que van a hacer ustedes en un momento. Van a cambiar el volumen que ocupe. Les dieron una pinceta con agua, les dieron un tubo de ensayo, van a poner unas, que será 1 mililitro aproximado, o menos, medio mililitro aproximado de agua destilada en el tubo, la cual va a ser el equivalente a tener esta materia aquí, en el fondo del tubo. Bien. Les dieron también un soporte universal con una pinza de 3 dedos que se sujeta con una nuez. De hecho, son 2 piezas aquí. La pinza de 3 dedos y la nuez para sujetarla al tubo de ensayo. Aquí además se ve un anillo de hierro con una malla de asbesto, pero esto es para otro asunto. Van a colocar entonces el tubo, lo van a sujetar con la pinza de 3 dedos. Colóquenlo en manera diagonal, no para arriba, no vertical, no tampoco horizontal porque se les va a caer el agua. ¿Sí? Recordemos que el agua es un fluido, ¿sí? Y gravita. Entonces, para evitar que gravite, y van a proceder a hacer un cambio en el agua que va a estar en el fondo del tubo. Un cambio que implica entonces, si hay un cambio de alguna manera que ocurre con el agua ahí, ¿cuál cambio podrá suceder? Un cambio en el volumen. Ese cambio en el volumen debe ser provocado por alguna fuerza. Una fuerza que inicialmente se expresara en la superficie del agua. Es entonces una fuerza, es más, voy a poner aquí así ya, es esa fuerza que actúa sobre el agua, esa no delta, actúa sobre la superficie del agua, vamos a decir A, la fuerza es vectorial, el área no es vectorial. Y entonces, esto es otra cantidad que ya hemos visto. ¿Cuál es? La presión. Que, por cierto, tiene que ser vectorial porque es consecuencia del cociente de un número vectorial. Entonces, esta fuerza sobre el área del agua puede provocar en ciertas condiciones que el agua se distribuya en un nuevo espacio tridimensional, que cambie su volumen. Cuando relacionamos estas dos cantidades, que fue lo último que vimos, de lo último que vimos ayer, tenemos ahora entonces
este concepto. Cuando una fuerza sobre un área o presión actúa cambiando el volumen de alguna materia, presión, fuerza, cambio en el volumen, cambio en X, además de las otras dimensiones, habría una F por delta X, una F por delta Y, otra F por delta Z, habría tres tipos de trabajos mecánicos. Finalmente, esto es otra forma de ver el trabajo por el cambio de posición de materia en el espacio, solo que sería en un espacio tridimensional, y por algún tipo de fuerza. Esto se parece a aquello, pero no es lo mismo. Esto es trabajo. Puede ser en X, en Y o en Z. Cuando se implica el cambio de volumen debido a este cociente, presión, entonces ya no es trabajo. Lo llamamos temperatura. Y tendría que ser vectorial. Tendría que ser vectorial. Es temperatura. ¿Mandé? Tendría que, ¿alguien dijo algo? Tendría que ser vectorial, dije yo. Temperatura. Podemos entonces definir a la temperatura como el cambio en el volumen debido a la presión, o al producto presión-volumen, presión-cambio en el volumen, donde lo que está sucediendo es que la materia está cambiando su posición y se está distribuyendo en un espacio en un volumen más grande. A este fenómeno de aumento en el volumen, cuando el volumen final, si BF es menor que BI, esto se llama expansión. Expansión. Si BF es, no es al revés, lo escribí al revés, lo dije. Si el volumen final es mayor, está queriendo decir, si el volumen final es mayor que el volumen inicial, estamos hablando de una expansión. De hecho, podemos decir que sería un trabajo mecánico de expansión. Eso sí lo podemos decir. Si el volumen final, ahora sí, por eso cuando yo escribí esto fue cuando me di cuenta que había hecho algo chueco. Si el volumen final es menor que el volumen inicial, si no es perro es perrita, se trata entonces de una podemos llamarle de dos maneras. Ven para acá, no. Contracción, o está implicada la fuerza sobre el área, presión. Compresión. Pero esto implicaría la acción de una fuerza, quizá externa. Queda mejor así, contracción. Es una contracción, una disminución en el volumen. Se contrae. O se expande. Por supuesto, si esto se expande, y ven un tantito para acá. Sí. Necesito tu mano. Ya puedo hacer solamente la mano. Ponla así. La voy a tocar. La idea es que se haga para allá. Ok. Al aumentar el volumen del globo, el gas dentro del globo está cambiando la posición de la mano. El globo se está expandiendo y está cambiando de posición la mano. Está cambiando de posición la mano. Puedes pasar a cambiar de posición de tu cuerpo. Se está realizando un trabajo del globo que se expande
sobre algo externo, que es la mano. Esto es importante porque entonces la expansión del gas está haciendo un trabajo sobre algo fuera de ello. Está actuando sobre el entorno. Está generando un trabajo en el entorno. Porque la mano está afuera, en el entorno, alrededor, afuera de. ¿Sí? El gas en expansión está realizando entonces un trabajo afuera. Esto es a lo que llamamos un sistema. Termodinámico. Ya mencionamos que la termodinámica es el estudio de los cambios de energía. Por supuesto, si esto mueve mucho, entonces hay mucha energía, se mueve poco, hay poca energía. Puede cambiar de que se mueva mucho a moverse poco, hay cambios en energía en el mundo. Y eso los estudia la termodinámica. Esta cosa que se expande, un gas que se expande, podemos decir que es un sistema termodinámico. Y este sistema termodinámico que pueda provocar cambios afuera de él, estará actuando sobre el entorno, y entonces decimos que el sistema actúa o produce trabajo en el entorno. Diferente sería lo que hicieron en una sesión anterior, donde les dio una jeringa y tapando la boquilla de la jeringa, estando la jeringa vacía. ¿Estaba vacía? No, tenía aire, tenía un gas. Ustedes al empujar el émbolo, de hecho el pistón del émbolo, ¿sí?, lo que provocaron fue que cambiara el volumen de un volumen final menor a partir de un volumen inicial mayor, de un volumen mayor a un volumen menor. ¿Cómo lo produjeron? Ejerciendo una fuerza, una presión sobre el sistema. Entonces puede haber cambios en los sistemas termodinámicos, y hay de dos tipos: el cambio en el cual el sistema produce trabajo sobre el entorno, y el cambio en el cual el entorno produce el cambio sobre el sistema. En el primero, el sistema está haciendo trabajo sobre el entorno. En el segundo, el entorno está haciendo trabajo sobre el sistema. Y esto es un concepto importante de tener claro, o a tener claro, para poder usar apropiadamente estos números que salen de estas fórmulas o funciones o ecuaciones. ¿Bien? Bien. Debo terminar lo más pronto posible. Ok. Bien, entonces. Ajá. Con todo en el universo. Todo en el universo. Siempre que el entorno modifique al sistema, decimos que el entorno está haciendo un trabajo termodinámico sobre el sistema. Cuando es el sistema el causante, aquí tenemos que ver cuál es la causa y cuál es el efecto. Cuando el efecto es consecuencia de un cambio en el sistema termodinámico, entonces es el sistema termodinámico el que está haciendo el trabajo sobre el entorno. Y eso es importante porque nos va a decir cómo son los cambios de energía, ya no energía mecánica, sino de energía termodinámica. Porque pueden pasar dos cosas: que al hacer el trabajo, el sistema pierde energía, disminuye la energía en él, y como vimos ayer, la primera ley de la termodinámica que se descubrió fue la ley de la conservación de la energía. Pues esa define que la energía, si disminuye en el sistema, no desapareció en el éter o se la llevó quién sabe quién. Esa energía que falta debe estar en otro lado, porque la energía total debe mantenerse constante.
Entonces hay dos tipos, aquí habría dos energías. La energía en el sistema y la energía fuera del sistema, exterior e interior. Y la suma de ambas es la energía total. La energía total es la suma de la energía interna más la energía externa. ¿Quién está sonando? ¿Estoy sonando yo? Ay, qué latada. Ok. La energía total del sistema y su entorno es la suma de la energía del sistema más la energía externa. Yo puedo conocer el cambio en la energía interna como restándole a la energía total la energía medida en el exterior. Ya está aquí esa álgebra simple. ¿Bien? O puede ser al revés. Puedo determinar o calcular la energía externa si conozco la energía total y le resto la energía que mido en el interior del sistema. O sea, conociendo la energía inicial, por ejemplo, involucrada, y midiendo alguna de las dos, la de adentro o la de afuera, yo puedo saber dónde quedó la otra. ¿Bien? Todo esto entonces es conocible. Y la energía total es constante. La energía total es constante, no cambia, no desaparece la energía. Ayer, sin embargo, nos quedamos, ¿qué onda? ¿Dónde queda la energía que impide que el yo-yo regrese a mi mano? La energía potencial es la altura de mi mano. La energía mínima es la que llega a la menor altura. Llega a este extremo, y de hecho si yo mido este extremo no va a ser igual a la altura de mi mano. Entonces ya cuando llega acá, la energía es menor. ¿Qué pasó con la otra energía? Lo vamos a tratar de averiguar hoy. Bien. Ahora, definimos la temperatura como el producto de estas dos cantidades. La temperatura, pongan atención aquí, esta es equivalente al movimiento de las partículas que cambian el volumen. Es equivalente o proporcional, vamos a decirlo. Déjenme otra vez el triste borrador. Acá está. Esto, la temperatura es proporcional al movimiento. Dentro de la materia. Ya vimos que la materia se puede disgregar y de eso depende su estado de agregación. Quedó la pregunta que hicimos pero no respondimos. ¿Qué diferencia realmente hay entre sólidos, líquidos y gases? ¿Por qué los sólidos son sólidos? ¿Por qué los líquidos son líquidos? ¿Y por qué los gases son gases? ¿Y qué sucede cuando un sólido se funde o un líquido ebulle o cuando un gas se condensa o cuando un líquido se solidifica? ¿Qué está sucediendo? Esto nos narra la historia y nos explica por qué sucede. Es el movimiento dentro de la materia, que es proporcional a la cantidad de temperatura. La temperatura es una cantidad. Y esto tiene un nombre. Esto es el calor. Calor, no color. Calor. Lo representamos con la letra Q. Q es calor.
Y a diferencia de la temperatura, que dijimos que la temperatura es una cantidad, ¿cómo dijimos? ¿De qué tipo? Ayer dijimos que había dos tipos de temperaturas, vean en su apunte. Sí, la temperatura ¿cómo es? No, revísalo, no adivines. No lo dejes a la memoria porque estos conceptos y términos son muy fácil confundirlos. Es muy fácil confundirlos. Lo mejor es tenerlo apuntado. ¿Cuál es cuál? No, la temperatura. No. ¿Qué tipo de cantidad es? No, ¿cuál es la unidad? Sí, ¿cuál de las dos? Extensiva. ¿Es extensiva? ¿Intensiva? ¿Quién da más? ¿Quién vota intensiva? No. La termodinámica no es democrática. Es dictatorial. Y realmente se comporta como dictatorial. Podemos estar en desacuerdo con lo que afirma la termodinámica. Puede no gustarnos. Podemos hasta odiarlo. Pero la termodinámica se manifiesta como es. No hay manera de ir contra ella. Esto lo describe la ciencia. ¿Cómo? Intensiva. Intensiva. ¿Por qué es intensiva? ¿Por qué se llama así? Porque no depende del tamaño del sistema. No depende de la cantidad de materia. No, depende de la presión y el volumen nada más. No depende, aunque la presión implica materia, en realidad con el volumen se acaba el problema porque tiene que ver con la cantidad, con la densidad de la materia, no con la cantidad, sino con su relación con el volumen, y entonces ya quedó. En otras palabras, por ejemplo, un litro de agua a 100 grados Celsius tiene la misma temperatura que un mililitro de agua a 100 grados Celsius. Pero la otra es la cantidad de calor. ¿El calor qué tipo de cantidad es? ¿Es intensiva o extensiva? Es extensiva. ¿Por qué es extensiva? Porque depende de la cantidad de materia. Vamos a ver, si yo quiero prepararme un café, pues necesito ponerle agua caliente al café, al grano molido. Hay muchas formas, una forma como lo hacía mi abuelita es que lo ponía el café en una percoladora, en una coladera, y le pasaba el agua, un litro de agua, y abajo recibía el huyente, el eluido, que es el café para beber. ¿Sí? Agua que estaba hirviendo, que no llega a los 100 grados en la Ciudad de México, está en 90 y tantos grados Celsius. Si mi abuelita, en lugar de usar un litro para preparar el café, pasándolo por el grano o el café molido, usara 1 mililitro de agua, está a 100 grados. ¿Cuánto café podría extraer, cuánta cafeína podría extraer del café molido? Ese sería el trabajo, un trabajo de dilución. Un trabajo, de hecho, un trabajo de tipo mecánico, porque le estoy quitando al grano de café, le estoy quitando materia, cafeína, por ejemplo. Estoy cambiando la cafeína de lugar. Es un trabajo mecánico y además es un trabajo termodinámico. Si hay los dos. Pero con 1 mililitro de agua caliente a 100 grados no lo puedo hacer. No. Es más, no me va a quedar mi agua de calcetín limpio. En otras palabras, no es lo mismo calor que temperatura. La cantidad de temperatura es la misma en 1 litro y en 1 mililitro, pero la capacidad de realizar trabajo termodinámico y mecánico no es igual en 1 litro de agua a 100 grados Celsius que en 1 mililitro de 100 grados Celsius. Eso se llama calor.
El calor es la energía que es capaz de realizar el trabajo. El calor sí depende de la cantidad de materia. La temperatura no. El calor sí. Aunque el calor, el concepto de calor, se deriva o es consecuencia de la existencia de la cantidad llamada temperatura, no son lo mismo. Digamos que como la rapidez y la velocidad se parecen, pero no son lo mismo. ¿Sí? Son dos cantidades diferentes. La temperatura es intensiva porque no depende de la cantidad de masa, y el calor es extensivo porque sí depende de la cantidad de masa o de materia. Bueno, para terminar esta parte y pasar a la parte experimental. Decíamos ayer al terminar que si la masa se expande, cambia su volumen de menor a mayor, es un proceso de expansión, pues no es inmediato, depende del tiempo, y entonces es por eso que aparece el concepto de aceleración, y cuando aparece el de aceleración aparece el de masa, y entonces hay un trabajo. Debido a que la expansión toma tiempo, es entonces un trabajo que produce un cambio en el volumen. El cambio en la energía del sistema es la suma del calor y el trabajo. El cambio de energía en el sistema, o delta E, en la expansión, es la suma de el calor y el trabajo. Ahora, pero para eso, la energía total debe quedarse en el sistema y su entorno cercano. De hecho, casi podría decir que tendría que quedarse en el sistema. No debería salir para que se mantenga constante. Y eso nos empieza a explicar el por qué el yo-yo no llega a la altura máxima ni cuando llega al extremo ni cuando regresa. Porque en la termodinámica podemos descubrir que existen tres tipos de sistemas dependiendo de cómo cambia esto. Esto es cierto en sistemas aislados. Pongan atención aquí porque también es otro concepto que fácilmente uno se hace camotes. Aislado. Un sistema aislado es aquel en el cual delta E es constante. Pero no sería igual, sería punto. Sería puntos. Dos puntos. Es decir, si significa que es constante, quiere decir que no cambia el calor en el sistema. No pierde calor, no pierde energía, no se le sale el calor. Tampoco le entra más calor. Lo que hay alrededor del sistema, si este es el sistema, lo que hay aquí es algo que impide que salga el calor. No sale. Tampoco, esto sería el sistema. Esto sería el entorno. También el entorno puede tener su propio calor, pero tampoco entra. Como los termos. Los termos o vasos de Dewar, así sería el nombre elegante. Ay, me acabo de comprar un nuevo vaso de Dewar. Tendría que haber costado muy caro. No, lo compré aquí en la tienda, era un baratito. Es mi nuevo termo. Esto que está aquí, pongan atención por favor. Esto que está aquí que impide que el calor salga o entre del sistema se conoce como un adiabático. Los sistemas aislados deben tener fronteras adiabáticas.
Si quitamos el adiabático, entonces el calor puede salir o puede entrar. Y entonces pasamos a un sistema cerrado. Como no hay adiabático, entonces el calor puede salir. O el calor externo puede entrar. Al no haber el adiabático. Si además a este ahora le hacemos un hoyo, se le sale el calor y se le sale la materia, tenemos ahora un sistema abierto. Es como el termo cuando le abres la tapa, le quitas la tapa. Bien. El cómo se comporte esto depende de qué sistema estemos midiendo las cantidades. Bien. Sí. Bien, bueno. Termino entonces ya, ahora sí. Si la energía no cambia, entonces, si no cambia, entonces delta E sería igual a 0. La energía final es igual a la energía inicial, la diferencia es 0. Delta X, no la cantidad de energía, el cambio en la energía. El cambio en la cantidad de energía. Si no cambia, entonces es 0. Por cierto, habría dos formas en las que cambiaran los sistemas, ya sea porque cambia la presión o porque cambia el volumen. O porque cambia la temperatura. Finalmente, eso también lo podemos escribir de la siguiente manera. ¿Sí? Podemos decir que la presión podría ser medida dividiendo la temperatura entre el volumen. ¿Sí? O podemos despejar el volumen y nos quedaría temperatura entre presión. Bien. Cuando en el sistema no cambia el volumen, le llamamos isocórico. ¿Sí? Si delta B es igual a 0, es isocórico el sistema. Puede que no cambie el volumen y sí cambie lo demás, como en los seres vivos en condiciones limitadas de tiempo. ¿Sí? Ustedes tienen más o menos el mismo volumen hoy que el volumen que tenían ayer y el que tendrán mañana. Serían sistemas isocóricos. Si lo que cambia es la presión, si lo que no cambia es la presión, si delta P no cambia, si delta P es 0, si la presión no cambia, entonces dice que es isobárico. La presión final es igual a la presión inicial. Si lo que no cambia es la temperatura, y normalmente en los humanos, en los mamíferos, la temperatura es más o menos constante, no cambia, 36.5 grados Celsius o 37 o 36.8. Estaremos hablando de sistemas isotérmicos, como los mamíferos. Los mamíferos
Si estamos sanos, somos isotérmicos. Salimos ya hoy que amaneció frío y no bajó la temperatura de nuestro cuerpo. No. El cuerpo sigue a 36.5 grados Celsius. Sí, puede suceder que si se te olvidó la chamarra o el suéter, después de un rato, a una temperatura con mucha diferencia a tu temperatura corporal normal, o esa, puede empezar a bajar la temperatura de tu cuerpo. Porque estás perdiendo calor. Porque los seres vivos somos sistemas termodinámicos abiertos. No somos aislados, no somos cerrados. Los seres vivos son abiertos y sin embargo son isotérmicos, isobáricos e isocóricos. Y entonces, ¿por qué hay cambios? ¿Por qué existe el metabolismo? Parece que la termodinámica no lo puede explicar, y menos con el siguiente concepto. Y con esto cierro para que empiecen los experimentos. Tengo esto, delta E es igual a Q más W. Si delta E es igual a 0, entonces Q más W, ¿cuánto es? 0, ¿sí? 0, de acá. Ahí está, ¿ok? Si esto es así, entonces resulta que el calor es equivalente al trabajo negativo. Y esto que puede parecer absurdamente abstracto, recordemos que el trabajo está pues aquí. Finalmente PdV es trabajo. ¿Sí? PdV es trabajo. Pero también PdV es temperatura. ¿Correcto? Por lo tanto, Q es igual a el negativo de la temperatura. Si divido esto, ambos, entre T, surge una cantidad, fíjense, es el trabajo en la temperatura negativa entre la temperatura positiva. ¿Sí? Queda entonces que Q entre T es una cantidad bien loca que finalmente me define el por qué el yo-yo no regresa a la posición inicial. ¿Por qué la energía no se conserva finalmente en los sistemas termodinámicos? Cuando hay procesos en los sistemas, si no pasa nada en el sistema, la energía permanece constante. Pero si algo sucede en el sistema, aparece esta cantidad que es el cambio en la entropía. No es la entropía, es nada más S. Es delta S, que es el cambio en la entropía ¿a qué equivale? Si esto se está expandiendo, cada poco de gas está uno allá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, cada loco por su lado, y esto es un desorden. No lo que están haciendo ahí, bueno, eso también, pero allá están muy entrópicos, acá están menos entrópicos. Hay una diferencia de entropía, hay una diferencia en el orden y por lo tanto en energía en el sistema. Curiosamente, allá que están muy activos es donde tienen menos energía, porque están más caóticos, están más desordenados que acá, y no estoy hablando de disciplina. No estoy hablando de disciplina. Es
La diferencia entre un sólido y un gas y la parte intermedia, que es el líquido, está asociada a esto. En un sólido, la materia está más organizada. La cantidad de entropía en el sólido es menor, mientras que al disgregarse, la entropía aumenta. Y esto es lo que establece la segunda ley de la termodinámica. Entonces tenemos hasta ahorita 3 leyes, pero si nada más dijo hasta la segunda, sí. La segunda, la primera y la 0, que tiene que ver con el otro experimento que van a hacer hoy, con el refresco, que yo espero que no esté tan caliente porque me tomé un buen rato. Entonces, terminen de revisar los conceptos, porque esa tercera ley de la entropía dice que la energía mínima o la máxima entropía se da cuando T delta S es máxima, y eso es a la temperatura mínima. Cuando la entropía es máxima es porque la temperatura es mínima, dado que son inversas. ¿Sí? Y esto nos describe la mínima temperatura que podrá existir en este universo, que es el cero absoluto, o el 0 Kelvin. Y esa es la tercera ley de Newton. Hay una temperatura tan baja que es hacia donde se va toda la energía. La energía tiene dirección, que es lo que nos establece la ley 0, la ley inicial, que sería la ley 0. Y por eso van a hacer los siguientes experimentos que les escribiré ya fuera de cuadro. Bien, ya